Blanca soltó el martillo y escuchó cómo el eco del golpe rebotaba en las paredes desnudas de la sala. El sudor le bajaba por la nuca. Frente a ella, el último mueble estaba desarmado en el suelo, listo para ser vendido por unas cuantas monedas que apenas alcanzarían para pagar la luz de ese mes. Tenía 30 años y acababa de entender que el orden que le habían enseñado desde niña era una cárcel. El de esperar sentada a que alguien más trajera el sustento era la cárcel más peligrosa de todas. Miró sus manos llenas de polvo y luego a su hija, que jugaba con una caja de cartón vacía. Su hija jugaba en medio del salón, dándose cuenta de que si no vaciaba su casa de miedos, nunca tendría espacio para su propia libertad. El silencio en la casa era denso, de esos que duelen en los oídos cuando no hay muebles. Blanca se sentó en el piso, apoyando la espalda contra la pared fría, y recordó cómo había llegado a ese punto. No había sido una tragedia de película, sino una suma de silencios y pequeñas renuncias. Durante años, su papel de ama de casa había sido perfecto por fuera, pero vacío por dentro. Su esposo se había marchado hacía 6 meses, dejándole una lista de deudas. Y la sensación de que ella no sabía hacer nada más que limpiar pisos y cocinar para otros. El dinero que le quedaba en la alacena se contaba con los dedos de una mano, y el miedo a terminar en la calle era una sombra que la seguía de la cocina al baño. Esa tarde, un vecino pasó a recoger el comedor de madera que ella había anunciado en un cartel pegado en la ventana. Mientras el hombre se llevaba las sillas, Blanca sintió un hueco en el estómago. Era el comedor donde su hija hacía la tarea, donde ella servía el café cada mañana. Se sintió pequeña, miserable y con ganas de llorar. El vecino le entregó 4 billetes de 100 pesos y ella los apretó con fuerza. «Gracias», le dijo el hombre, «esto me sirve mucho». Ella solo asintió, pensando que a ella le servía más para comprar tiempo. Esa noche, acostada en un colchón en el suelo junto a su pequeña, Blanca no pudo dormir. Empezó a pensar en el tiempo. Siempre le habían dicho que el trabajo duro era la clave. Pero ella veía a las mujeres de su barrio trabajar de sol a sol, lavando ropa ajena o vendiendo comida, y nunca tenían nada. Se dio cuenta de que el problema no era el trabajo, sino la forma en que se usaba la energía. Si ella seguía haciendo lo mismo, tendría los mismos resultados. Necesitaba una idea que no dependiera de estar presente cada segundo para generar un peso. Al día siguiente, con la casa casi vacía, Blanca salió a caminar. Tenía 400 pesos en el bolsillo y una determinación que le quemaba por dentro. Pasó frente a una tienda de repuestos de costura y vio a un grupo de señoras quejándose. Se quejaban de que ya no había quien les hiciera los bordados a mano para los vestidos de fiesta. Blanca sabía bordar. Su abuela le había enseñado cuando era niña, pero ella siempre lo vio como un pasatiempo, algo que las mujeres hacían para matar el tiempo. Regresó a casa y miró su máquina de coser vieja, la única cosa que no había querido vender. Se dio cuenta de que podía ser su herramienta, pero no de la forma tradicional. Si ella se ponía a bordar cada vestido, solo ganaría lo que sus manos pudieran producir en un día. Eso no era libertad. Eso era solo otro tipo de empleo mal pagado. Necesitaba un sistema. Empezó a pensar en cómo simplificar el proceso. Recordó los dibujos que hacía su hija. Pensó que si lograba crear plantillas sencillas, podría enseñar a otras mujeres a hacer la parte pesada, mientras ella se encargaba de la calidad final y las ventas. Pero para eso necesitaba dinero. Miró lo poco que quedaba en la casa: una televisión vieja y su juego de cama de boda. No lo dudó. Los cargó hasta la casa de empeño y regresó con lo suficiente para comprar hilos de seda y telas de muestra. Su familia la llamó por teléfono esa tarde. «Blanca, ¿qué estás haciendo? Me dijeron que estás vendiendo hasta las cucharas. Te vas a volver loca», le dijo su hermana. «No estoy loca, estoy limpiando el camino», respondió ella y colgó el teléfono. Los primeros intentos fueron un desastre. Blanca pasó noches enteras tratando de crear un diseño. Un diseño que fuera fácil de replicar pero que se viera lujoso. Sus ojos le ardían y las manos le temblaban por el exceso de café y la falta de comida. Cometió errores estúpidos. Compró un lote de hilos que se despintaban con la primera lavada y perdió la mitad de su capital en un día.
Se sentó en el suelo de su sala vacía y lloró. La tentación de rendirse, de ir a pedirle perdón a su esposo o de buscar un trabajo de limpieza por horas, fue inmensa. Se sentía como una tonta que había apostado el techo de su hija por un sueño de hilos y agujas. Pasó una semana en la que apenas comieron arroz y frijoles. El Valle de la Muerte era eso. El silencio de una casa vacía y el hambre recordándole que había fallado. Pero en medio de esa desesperación, Blanca entendió algo fundamental sobre el manejo del dinero. No se trataba de gastar menos, sino de invertir en lo que generaba más valor con el menor esfuerzo posible. Eliminó todas las tareas que no servían para su objetivo. Dejó de preocuparse por tener la casa impecable o por quedar bien con los vecinos. Se enfocó exclusivamente en perfeccionar 3 diseños. Solo 3. Una mañana, con las muestras bajo el brazo, fue a la tienda más elegante del centro comercial cercano. No pidió hablar con el dueño, sino que buscó a la jefa de costura. Le mostró los bordados. La mujer los miró con desdén al principio, pero luego sus dedos se detuvieron en la delicadeza de los nudos. «Esto es diferente», dijo la mujer. «Tiene un aire antiguo pero moderno». Blanca no pidió empleo. Dijo que tenía un taller que podía entregar 10 de esos cada semana. Era mentira. No tenía taller, solo tenía su máquina vieja y su voluntad. Pero sabía que si no decía eso, nunca la tomarían en serio. La jefa de costura le dio una oportunidad. Le entregó 5 vestidos de seda para una boda importante. «Si los tienes para el viernes, te pago el triple», le advirtió. Blanca salió de ahí con el corazón en la boca. Tenía 3 días y no podía hacerlo sola. Corrió a buscar a 2 vecinas que sabía que necesitaban dinero. Les ofreció una parte justa de la ganancia y les enseñó la técnica simplificada que ella había inventado. Pasaron las siguientes 72 horas en su sala vacía, trabajando bajo la luz de una sola bombilla. El cansancio era una neblina que no las dejaba pensar, pero Blanca las mantenía motivadas. Les hablaba de libertad, de no tener que pedir permiso para comprarle un dulce a sus hijos. El viernes por la mañana, entregó los vestidos. Cuando recibió el sobre con el pago, no pudo evitar que las manos le temblaran. Era más dinero del que su esposo le daba en un mes entero. Pero no corrió a comprar muebles ni a llenar la casa de cosas. Pagó a las vecinas, compró comida básica y guardó el resto en una caja de zapatos. Había aprendido la lección. El dinero no es para gastar, es para comprar más tiempo. El proceso de transformación estaba siendo doloroso, pero orgánico. Blanca empezó a ver su vida como una serie de procesos que debían ser optimizados. Delegó la limpieza de su propia casa a una muchacha joven del barrio, pagándole con una pequeña parte de sus ganancias. Su hermana se burló de ella. «Blanca, no tienes ni sillas para sentarte y ya le pagas a alguien para que limpie. Eso es de gente rica ridícula», le dijo. Blanca no se molestó. Sabía que las 3 horas que la muchacha pasaba limpiando, ella las pasaba buscando nuevos clientes y diseñando. Sus 3 horas valían 10 veces más que el costo de la limpieza. Estaba comprando su libertad hora por hora. El éxito inicial trajo nuevos problemas. La demanda creció y Blanca empezó a sentirse abrumada. Trabajaba 16 horas al día, contestando mensajes, supervisando a las costureras y entregando pedidos. Estaba cayendo en la misma trampa que quería evitar, ser la esclava de su propio negocio. Se dio cuenta de que si ella tenía que estar presente para que cada hilo se moviera, no tenía un negocio, tenía un autoempleo agotador. Recordó el vacío de su casa y entendió que debía vaciar su agenda. Empezó a automatizar lo que podía. Creó una lista de respuestas estándar para los clientes y entrenó a una de las vecinas para que fuera la jefa de producción. Fue difícil soltar el control. Blanca tenía miedo de que si ella no miraba cada puntada, todo se arruinaría. Pero se arriesgó. El primer pedido que entregó sin haber tocado una sola aguja fue el más estresante de su vida. Esperó la llamada de queja que nunca llegó. Al contrario, el cliente pidió más. Esa noche, Blanca entendió que su valor no estaba en sus manos, sino en su capacidad de organizar el talento de otros. La soledad de ser la jefa era algo que no esperaba. Sus amigas ya no la invitaban a tomar café. Decían que ella siempre estaba ocupada o pensando en negocios. Blanca se sentía aislada en su casa, medio vacía.
Pero cuando miraba su cuenta de ahorros y veía que tenía cubiertos los gastos de los próximos 3 meses, la soledad se sentía mucho más ligera. Ya no tenía que aguantar malos tratos de nadie. Esa era la inversión más rentable que había hecho. El Valle de la Muerte no se había ido del todo. Una noche, una de sus mejores costureras le robó una caja llena de seda importada y desapareció. Blanca se quedó helada. Era casi todo su inventario. Se sintió traicionada en lo más profundo. Pensó que nunca debía haber confiado en nadie, que lo mejor era hacerlo todo ella sola. Pero luego respiró hondo. El robo era un costo de hacer negocios, un riesgo calculado. No iba a dejar que una mala persona destruyera su sistema. Reajustó las cuentas. Apretó los gastos por una semana y siguió adelante. Su hija, Sofía, empezó a notar el cambio. «Mamá, ¿por qué ya no estás siempre enojada?», le preguntó un día mientras comían. Blanca la miró y se dio cuenta de que era verdad. La angustia constante de la deuda había desaparecido. Aunque la casa seguía casi vacía de muebles, estaba llena de un aire nuevo. Ya no eran 2 personas sobreviviendo, eran un equipo construyendo. Blanca le explicó que estaban aprendiendo a ser dueñas de su vida, no solo de sus cosas. El aprendizaje sobre la inversión fue lo más duro. Blanca no sabía nada de bancos. Entendió que tener el dinero en la caja de zapatos era una forma de perderlo poco a poco. Con miedo, abrió su primera cuenta de inversión. Metió una pequeña cantidad. Cada vez que veía que ese dinero generaba unos cuantos centavos por sí solo, sentía una satisfacción eléctrica. El dinero estaba trabajando para ella mientras ella dormía. Era el concepto de libertad financiera, volviéndose carne y hueso en su realidad de ama de casa. Pero el camino aún era largo. El cansancio acumulado empezó a pasarle factura a su salud. Una tarde, Blanca se desmayó. El médico le dijo que era estrés y falta de descanso. Se vio obligada a detenerse. Fue el momento de la verdad para su negocio. ¿Podría su taller sobrevivir 7 días sin ella? Se quedó en cama, resistiendo la tentación de levantarse a supervisar. Fue una semana de silencio forzado, de mirar las paredes blancas y de confiar en el sistema que había creado paso a paso. El sonido del ventilador viejo era lo único que llenaba la habitación mientras Blanca miraba el techo, sintiendo que el cuerpo no le pertenecía. Esa semana de descanso forzado no fue un alivio, fue un juicio. Cada minuto que pasaba acostada sentía que el edificio se desmoronaba. Pero al 4.º día, algo extraño sucedió. El silencio de la casa no fue interrumpido por gritos de pánico ni por llamadas de clientes furiosos. En su lugar, escuchó el murmullo rítmico de las máquinas de coser en la habitación contigua y el sonido de las tijeras cortando la seda. Su sistema, ese que había diseñado, estaba respirando por sí solo. Cuando finalmente se levantó, no fue la misma mujer que se había desmayado. Se miró al espejo del baño, el único mueble que nunca vendió, y vio a una empresaria, que todavía tenía ojeras, pero que ya no tenía miedo. Salió a la sala, y encontró a sus 3 trabajadoras, organizando los pedidos en cajas de cartón limpias. «Blanca, no te preocupes, sacamos la producción de la semana y hasta adelantamos los bordados». Blanca sintió un nudo en la garganta. Había pasado de ser un ama de casa, que pedía permiso para gastar 10 pesos, a ser la cabeza de una estructura, que funcionaba incluso cuando ella no estaba. Sin embargo, el Valle de la Muerte tiene muchas formas de presentarse, justo cuando sentía que tenía el control. El dueño de la tienda más grande del centro le canceló el contrato principal. «No es por tu calidad, Blanca, es que encontramos a una fábrica que nos hace el trabajo a la mitad de precio usando máquinas automáticas», le dijo el hombre con una frialdad que la dejó helada. Colgó el aparato y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ese contrato representaba el 70% de sus ingresos. Sin él, no podía pagar ni la luz, ni la seda importada que ya estaba en camino. Esa noche fue la más oscura. Desde que vació su casa, se sentó en el suelo, rodeada de telas hermosas, que ahora parecían trapos inútiles. La tentación de rendirse fue una voz física en su oído.
Podía vender las máquinas, pagarle lo que debía a sus empleadas y buscar un trabajo de limpieza. Sería seguro. Tendría un sueldo, dejaría de sufrir, pero miró el espacio vacío, donde antes estaba su comedor, y recordó por qué había vendido todo. No lo hizo para tener un empleo, lo hizo para tener una vida. En lugar de desesperarse, Blanca aplicó la regla de la eliminación extrema. Se sentó con sus cuentas y tachó todo lo que no fuera vital. Se dio cuenta de que estaba gastando demasiado tiempo y dinero tratando de complacer a intermediarios que no valoraban el arte manual. Si una fábrica podía hacerlo más barato con máquinas, ella no iba a competir por precio, iba a competir por exclusividad. Decidió que ya no vendería a tiendas grandes. Iba a vender directamente a las novias, eliminando al hombre de la mitad que se quedaba con la mayor parte de la ganancia. Fue una apuesta arriesgada. Pasó las siguientes 2 semanas caminando por las calles de los barrios más acomodados, dejando tarjetas hechas a mano en las puertas. Sus pies se llenaron de ampollas y el hambre volvió a ser una compañera constante, ya que tuvo que usar el dinero de la comida para pagar anuncios. Comía pan con agua para que su hija pudiera tener su leche completa. El cansancio era una costra de sal en su piel, pero su mente estaba enfocada. El primer mensaje llegó un jueves por la tarde. Una mujer quería un velo bordado a mano que contara la historia de su familia. Era un trabajo complejo, casi imposible de hacer en una semana. Blanca aceptó. Reunió a sus trabajadoras y les explicó la situación. No tengo dinero para pagarles esta semana, pero si sacamos este pedido, les daré el doble la que viene, les dijo con la verdad por delante. 2 de ellas se fueron, diciendo que no podían trabajar por promesas. Solo se quedó la jefa de producción, una mujer llamada Rosa. «Somos tú y yo, Blanca, vamos a darle», dijo Rosa mientras enhebraba la aguja. Trabajaron día y noche. Blanca aprendió a delegar incluso las decisiones pequeñas en Rosa para que ella pudiera enfocarse en cerrar contratos. Entendió que su tiempo era el recurso más escaso y que cada minuto que pasaba cosiendo un dobladillo era un minuto que no pasaba vendiendo. Fue un aprendizaje orgánico sobre la automatización humana. Creó guías de estilo y pasos numerados para que cualquier error se detectara en segundos. El velo quedó terminado el viernes a las 3 de la mañana. Cuando entregó el trabajo, la novia lloró de emoción. «Nunca he visto algo tan personal. Esto no lo hace ninguna máquina», dijo la mujer. Le entregó un sobre que contenía 3 veces más de lo que Blanca ganaba con la tienda del centro. Ese fue el momento de la transformación definitiva. Blanca no usó ese dinero para comprar muebles. Lo usó para contratar a 3 mujeres más y para comprar una computadora usada. La casa seguía vacía de lujos, pero estaba llena de actividad. Blanca empezó a ver su hogar no como una vivienda, sino como un activo productivo. Cada metro cuadrado tenía que generar valor. Eliminó el televisor que había comprado de segunda mano y en su lugar puso una mesa de corte profesional. Su hermana volvió a visitarla y se quedó horrorizada. «Blanca, vives en una fábrica, esto no es vida para una niña», le recriminó. Blanca llevó a su hermana a la cocina y le mostró la alacena llena de comida de la mejor calidad y el recibo de la escuela privada de Sofía. «Prefiero vivir en una fábrica propia que en una casa ajena llena de deudas», le respondió con una seguridad que la dejó callada. Sin embargo, el crecimiento trajo la trampa del exceso de información. Blanca empezó a recibir cientos de mensajes al día. Se sentía prisionera de su teléfono. Recordó lo que había leído sobre la dieta de información y decidió ser drástica. Solo revisaría los mensajes 2 veces al día. Sus clientes al principio se quejaron, pero luego se acostumbraron. La exclusividad de su trabajo hacía que la espera valiera la pena. Blanca recuperó 4 horas de su día para pasarlas con su hija en el parque, algo que antes le parecía un sueño imposible. El aprendizaje sobre el dinero se volvió algo cotidiano. Blanca ya no veía los billetes como algo para gastar, sino como semillas. Cada peso ahorrado era un empleado que trabajaba para ella en su cuenta de inversión. Aprendió a vivir con el mínimo indispensable, no por necesidad, sino por elección. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no es tener muchas cosas, sino necesitar muy pocas para ser feliz. Esta mentalidad le permitió reinvertir el 90% de sus ganancias. Un día, su ex esposo apareció en la puerta.
Había oído que le iba bien y venía a pedir una oportunidad para volver. Blanca lo miró desde el umbral de su casa, la casa que ella había mantenido y transformado con su propio esfuerzo. No necesito un administrador. Necesito que firmes los papeles del divorcio que te envié hace meses, le dijo con una voz calmada pero de piedra. El hombre intentó entrar, pero ella le cerró la puerta en la cara. No sintió odio, ni tristeza, ni siquiera triunfo. Solo sintió que él era un ruido innecesario. Había eliminado lo que no sumaba. El negocio de los bordados personalizados se volvió una referencia en la zona. Blanca ya no buscaba clientes. Los clientes hacían fila para trabajar con ella, pero ella mantenía su equipo pequeño y eficiente. No quería una fábrica gigante con cientos de problemas. Quería un negocio que pudiera manejar desde su computadora con solo unas pocas horas de trabajo real al día. Aplicó la ley del 80-20. Se dio cuenta de que el 20% de sus diseños generaban el 80% de sus ganancias. Así que eliminó todos los demás servicios y se especializó solo en lo que era más rentable y menos estresante. El cansancio físico fue reemplazado por una agudeza mental que antes no tenía. Blanca empezó a ver oportunidades en todas partes. Notó que sobraba mucha tela de seda de alta calidad y, en lugar de tirarla, creó una línea de accesorios pequeños que vendía por internet. Ese ingreso extra pagaba la renta de la casa sin que ella tuviera que mover un dedo. Era el ingreso pasivo, el santo grial de su libertad. A pesar de todo, hubo momentos de duda. Una noche, Sofía le preguntó por qué no tenían una sala bonita con sillones para ver películas. Blanca se sentó con ella en el suelo y le mostró un mapa del mundo en la computadora. Hija, podríamos comprar unos sillones hoy y estaríamos atrapadas. O podemos seguir ahorrando y el próximo año podremos ir a ver esos lugares de verdad, le explicó. La niña entendió. Estaban cambiando lo efímero por lo eterno. Estaban apostando por las experiencias sobre los objetos. La transformación de Blanca no fue solo financiera, fue de carácter. Dejó de ser la mujer que se disculpaba por existir para convertirse en una mujer que definía sus propios términos. Había vaciado su casa de muebles, pero la había llenado de propósito. Cada mañana, cuando se despertaba, no sentía el peso de las obligaciones, sino la libertad de las opciones. Podía decidir no trabajar ese día y nada malo pasaría. Su sistema estaba diseñado para resistir su ausencia. Pero el destino tenía una última lección guardada para ella. Una crisis económica nacional hizo que los precios de la seda se dispararan y que las bodas de lujo empezaran a cancelarse. El mercado se estaba secando y sus ahorros empezaron a bajar por primera vez en meses. Blanca miró su taller silencioso y se dio cuenta de que su sistema de libertad laboral iba a ser puesto a prueba. El miedo volvió, pero esta vez no la paralizó. Tenía las herramientas, el conocimiento y la capacidad de empezar de nuevo. La pregunta no era si sobreviviría, sino cuánto más fuerte saldría de esta nueva tormenta. El viento soplaba con fuerza contra los cristales de la sala, que seguía luciendo amplia y minimalista. Blanca observaba las noticias sobre la crisis económica y sentía cómo el pánico colectivo intentaba filtrarse. Los precios de los insumos subían cada hora y las clientas llamaban para cancelar pedidos. En otro tiempo, Blanca se habría hundido a llorar, pero ahora, sentada en su silla, sentía curiosidad. Su mente, entrenada en la eliminación de lo innecesario, empezó a diseccionar el problema como un patrón mal trazado. Se dio cuenta de que la crisis no era el fin, sino el filtro definitivo. Muchas de sus competidoras, que habían llenado sus talleres de deudas, estaban quebrando. Blanca, en cambio, no tenía deudas. Podía permitirse no vender nada durante 6 meses. Aplicó la regla de la eliminación al extremo. Si las novias no podían pagar vestidos de lujo, ¿qué necesitaban? La respuesta llegó una tarde viendo a su hija jugar con un retazo de seda roja. La gente siempre necesita belleza, pero en tiempos de crisis necesita belleza que sea útil. Decidió pivotar su negocio en menos de 48 horas. Dejó de ofrecer bordados para grandes eventos y lanzó una línea de accesorios de seda protectores y elegantes. Utilizó los contactos que ya tenía y automatizó la venta a través de una plataforma. Fue un movimiento de ajedrez rápido y preciso. Mientras el mundo se detenía, el pequeño motor de Blanca seguía girando. La crisis no la destruyó,
la obligó a volverse tan ligera que pudo volar sobre el pantano. El cansancio físico de los primeros meses fue reemplazado por una serenidad que asustaba a su familia. Su madre la visitó un domingo y se sorprendió al ver que Blanca no estaba trabajando. «Hija, ¿cómo puedes estar aquí sentada leyendo un libro cuando el país se cae a pedazos?», le preguntó. Blanca bajó el libro y sonrió. «Mamá, mi negocio está diseñado para funcionar sin que yo mueva las manos. Ya hice el trabajo duro de construir el sistema, ahora el sistema me cuida a mí», explicó. Su madre no lo entendió del todo. Seguía creyendo que el dinero solo se ganaba con sudor y sacrificio. Blanca entendió que no podía cambiar la mentalidad de los demás, pero sí podía proteger la suya. La verdadera transformación ocurrió cuando Blanca decidió que ya no quería ser solo una costurera exitosa, sino una mujer libre. Empezó a delegar no solo la costura, sino también la contabilidad y la logística. Contrató a una agencia pequeña que se encargaba de todo, por una comisión fija sobre las ventas. Al principio le dolió soltar ese dinero, pero luego se dio cuenta de que estaba comprando lo más valioso, su tiempo. De pronto se encontró con que solo tenía que trabajar 4 horas a la semana para supervisar. El resto del tiempo era suyo. Era de Sofía. Era de la vida que siempre quiso. Pasó un año desde que el último mueble salió de esa casa. Blanca decidió que era momento de volver a amueblar, pero no con las cosas de antes. Compró muebles de alta calidad, piezas de madera maciza que olían a bosque y que estaban diseñadas para durar. Cada objeto que entraba en su casa tenía que pasar un filtro estricto. ¿Aporta valor real o es solo ruido? Su sala volvió a tener sillones, pero no eran sillones para esconderse del mundo, eran para recibir a las personas que amaba. La casa vacía se había convertido en un hogar lleno de intención. Un día, caminando por el centro, se cruzó con su exesposo. Se veía cansado, con la ropa gastada y la misma mirada de quien espera que alguien más le solucione la vida. Él intentó detenerla, balbuceando algo sobre una oportunidad de inversión. Blanca lo escuchó durante 30 segundos. Le deseó buena suerte y siguió caminando sin mirar atrás. No sintió el menor impulso de ayudarlo, no por maldad, sino porque entendió que él era parte de la carga. Él seguía buscando el golpe de suerte. Ella ya había construido su propia fábrica de realidades. La educación de Sofía se transformó también. La niña ya no veía el dinero como un tabú. Blanca la llevaba a las reuniones cortas que tenía con su equipo y le explicaba cómo funcionaban las inversiones. «Hija, el dinero es como el agua. Si lo dejas estancado, se pudre. Si lo dejas correr sin control, se desperdicia. Pero si construyes canales, puede regar todo un jardín», le decía. Sofía aprendió a valorar el tiempo por encima de los juguetes caros. Sabía que su mamá estaba presente en todos sus actos escolares, en todas sus tardes de juegos y en cada cena. No porque no tuviera trabajo, sino porque era la dueña de su trabajo. El negocio de Blanca alcanzó un punto de automatización tal que ella decidió que era hora de cumplir la promesa que le hizo a su hija. Cerraron la casa, dejaron a Rosa a cargo de la supervisión general y se fueron de viaje durante 2 meses. Recorrieron lugares que Blanca solo había visto en los libros que sacaba de la biblioteca cuando no tenía para comer. Mientras ella estaba en una playa al otro lado del mundo, su teléfono le avisaba que los pedidos seguían saliendo y que los pagos seguían entrando. No era magia. Era el resultado de haber tenido el valor de vaciar su casa y su vida de todo lo que no servía. Al regresar del viaje, Blanca se sentó en su sala, rodeada de la paz que ella misma había cultivado. Se dio cuenta de que la regla de la libertad no es ganar mucho dinero, sino gastar muy poco tiempo en ganarlo. Había logrado lo que la mayoría de la gente considera imposible, un negocio próspero que no la necesitaba a ella para existir. Miró el martillo con el que desarmó su primer mueble, que ahora guardaba en una vitrina como un recordatorio de su rebelión. Ese martillo era su medalla de guerra. La reflexión final de Blanca llegó una tarde mientras veía el atardecer desde su ventana. Entendió que la mayoría de las personas viven encadenadas a cosas que no necesitan, trabajando en empleos que odian para comprar objetos que no usan. Ella había roto ese ciclo el día que decidió que le importaba más su libertad que sus apariencias.
Vaciar la casa fue el acto simbólico de vaciar su mente de prejuicios. El éxito no fue el taller, ni el camión, ni los ahorros en el banco. El éxito fue recuperar la soberanía sobre sus propios lunes por la mañana. Hoy, Blanca tiene su propio negocio, pero más importante aún, se tiene a sí misma. No vive para trabajar, trabaja para vivir bajo sus propios términos. Sigue siendo una mujer sencilla, que disfruta de un café por la mañana y de una charla con su hija. Pero ahora lo hace con la tranquilidad de quien sabe que su futuro está blindado. La lección que aprendió entre hilos y telas se convirtió en un fuego interno que nadie podrá apagar jamás. La historia de Blanca no termina con una cifra millonaria, sino con una sonrisa de satisfacción frente a una agenda vacía. Ella demostró que para llenar la vida de lo que realmente importa, primero hay que tener el valor de vaciarla de todo lo demás. No hace falta un milagro, hace falta una decisión. Hace falta dejar de ser el empleado de tus propios miedos para convertirte en el arquitecto de tu propio tiempo. Y mientras la noche cae sobre la casa de Blanca, ella cierra los ojos con la certeza de que, pase lo que pase, ella ya ganó la batalla más importante, la de ser dueña absoluta de su propio destino. La esperanza no es un sueño, es un plan ejecutado con disciplina. Blanca lo supo desde el primer golpe de martillo, y hoy el mundo entero es testigo de que cuando una mujer decide que su tiempo no tiene precio, no hay crisis ni traición que pueda detenerla. El silencio en su casa ya no es de soledad, es el silencio sagrado de la libertad conquistada. Hola, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el video. Deja en los comentarios qué otro tipo de contenido te gustaría ver y no se te olvide suscribirte y darle like. Bye.